En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. José Agustín Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Manolo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal ha ido este mes sin vernos? Bueno, sabes que no tiene sentido ninguno el resto del mes. A mí solo tiene sentido el primer jueves. Eso es lo que yo quería escuchar. No sé por qué se ríen, no entiendo la risa, pero bueno. Hombre, siempre es bueno el ratito este. Además te digo que hay muchísimos oyentes y muchísimas oyentes que les encanta este ratito, ¿no? El escuchar los audiorelatos, escuchar cómo Pedro se mete contigo, cómo Ulises se juega el puesto cada semana, cómo Elena más incisiva, hacer todas esas cositas. Ya los oyentes están muy enganchados. Pues mira, te voy a contar, porque traemos algo bastante especial, fuera de lo común que solemos traer aquí. Pues vamos a tratar la poesía, como dijiste anteriormente. Yo sé que hoy no es el Día Mundial de la Poesía, pero nosotros lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Pero bueno, es primavera y ya sabemos lo que pasa en primavera. Se enamora y necesita poesía. Elena Casale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, encantadísima de estar aquí hoy. La verdad que me he llevado una grata sorpresa al oír el capítulo de hoy. Muy positiva y muy contenta. El capítulo no, lo que es el audiolibro, ¿no? Que vamos a escuchar el audiopoema. Sí, ¿verdad? Como le llamamos, José, ¿verdad? Esto realmente tiene... Aquí podemos crear algo, ¿sabes? Estamos hablando de... que es la curiosidad que traemos, es poesía, pero con sensación cinematográfica. Es poesía con una banda sonora de cine, que no es lo común. Normalmente, pues la poesía la escucharemos recitada, pues simplemente la poeta o el poeta, en el caso, o a veces acompañada de una música pues muy genérica, estándar, que más o menos rellena o hace de colchón a lo que es el recital. Pero en este caso no, en este caso la música y la voz se unen para generar algo más. Algo que va un pasito más allá de lo... Qué bueno. Oye, tengo curiosidad, yo no lo he escuchado. O sea, es que yo lo escucho siempre los jueves en directo. Yo confío evidentemente en el criterio que tienen ustedes. Y estoy con esa curiosidad, ¿no? De decir, oye, ¿cómo va a ser esto? Te cuento un poquito más. Pues quien crea este texto, este poemario, es Beatriz Morales Fernández. Voy a hablar un poquito de ello, voy a sacar la chuleta que tengo aquí porque también tiene un currículum extenso y me ha costado aprendérmelo de memoria. Pero a pesar de la juventud, que jovencita. Sí, es que es potencia. Pues mira, ella es graduada en lengua española y literaturas hispánicas. Tiene el máster también en cultura audiovisual y literaria y está doctorada en estudios lingüísticos y literarios en sus contextos socioculturales. Participa en tertulias y en coloquios literarios. Forma parte del comité organizador del primer Congreso Internacional Universitario de Relaciones entre Canarias y América, con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Nacional Autónoma de México. Son cosas importantes. Colaboración en periódicos como La Provincia, Canarias, y en 2020 publicó su primer poemario, La premisa de la inocencia. Finalmente, en 2022 es la presidenta de la Asociación Científico y Cultural del Ateneo de Las Palmas, además de responsable de su sección de literatura. Creo que suficiente para saber que tenemos aquí a alguien con capacidades. Absolutamente. Tampoco hacía falta leer mucho, simplemente mirándola con la seguridad con la que camina, con la que va a ser, se le nota, ¿no? Pero ya dices eso, mira, hasta una gota de sudor me cayó, como Chin-Chan. Pues Beatriz, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, estoy más que agradecida por la invitación. Para mí también es un placer compartir este espacio con ustedes. Tengo mucho de lo que aprender a través de la conversación y del diálogo que vamos a tener hoy, así que con muchísimas ganas, claro que sí. Qué bueno, además con esa novedad, ¿no? Porque esto, que yo sepa, nunca se había hecho, ¿no? Por lo menos no lo hemos realizado. Incluso estuve investigando, como te comenté, antes de, en medio de la realización, digo, esto se ha hecho en algún momento, y me puse a investigar y no. Lo único que he descubierto, escuchando cosas, es lo que hablamos. Es poesía, sí, se recita, pero simplemente con alguna música de colchón de fondo, algo que sea secundario, no le da esa importancia. Aquí, ya te digo, los dos se juntan para generar un solo producto y queda para mi gusto quedó bastante increíble. Y además, en ese sentido, también hay que decir que Beatriz no solo es la escritora, sino también es la narradora. Por supuesto, en este caso ella es la que recita la poeta. Exacto, perfecto. Para mí sí, fue una experiencia increíble, sí.
Me alegro mucho. Yo la verdad que ella ha vivido también ese proceso de ser narradora, de ver cómo más o menos se va. También le hice unos pinitos de producción de banda sonora mientras ella estaba en el proceso de grabación para que viera por dónde iba. Como he dicho anteriormente en otros programas, no todo el mundo ve esta parte del proceso. Ella lo ha vivido completo, desde algo que nace de un papel, pasa a la producción de audio y pasa ahora a ser expuesto públicamente, ya con un producto completamente terminado. Y la verdad es que, ya digo, este proceso es bonito. Tú lo has vivido también, Manolo, como sí, señor, cuando estuvo con Víctor Álamo de la Rosa. También tuve la oportunidad, sí. Se escribió un buen audiorelato, y cuando se hace desde cero y ves todo el proceso, todas las partes, sí, como algo que no existe se transforma luego en algo, bueno, también pasa cuando crean un libro o se escribe un poemario, al final ves el resultado final, pero en este caso, como se unen varios procesos para generar justo otro acabado de diferente, más, yo lo considero un poquito más vanguardista, y la verdad es que contento. Tengo que decir el nombre, que no lo dije antes, que se llama esta obra. Sí, claro. Sonoridades paisajísticas, ¿vale? Qué bueno. Que es el poemario de Beatriz. Qué bueno, sonoridades paisajísticas, me gusta. Oye, José, aunque yo sé que a ti esto no te mola mucho, pero tengo que saludar también a mi otro colaborador, en este caso de los viernes, que está toda la semana. Como ves, le he quitado protagonismo hoy porque lo estoy haciendo a yo sé que no te mola, que lo estás obviando. Tiene harto, ¿sabes? Pero yo, claro, es colaborador de Café de Tarde, está todos los viernes aquí con un espacio que se llama Esto es Música. Pedro González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, ¿cómo te mueve la silla, eh? ¿Cómo? Me ha desplazado, vamos. Es que ni me ha mirado. No. Nada, oye, encantado de estar aquí. Siempre, como siempre digo, siempre es un placer compartir un espacio de literatura y de música, que al final yo creo que son las dos cosas que nos diferencian del resto de seres vivientes. Y la verdad es que es la primera vez, como decía Agustín, que se trata un texto literario de este tipo, poético. Y ahí te diría yo que luego ya comentaré un poco más, pero la verdad es que ha habido un punto ahí de brillantez por parte de Agustín. Ajá. A la hora de adaptarse al relato. Y luego ya lo comentaré. Para que veas. Y tú moviéndole la silla. Mira lo que te dice. Y tú quitándome de medio. Por si acaso. Hoy que no te interesaba quitarlo, va y lo quita. Es que de verdad. Por si acaso, Ulises, defiéndeme, ¿eh? Bueno, y a Ulises también hay que saludarle. Ulises, que es nuestro becario, podríamos decir. No sé si decir nuestro becario. Nuestro Padawan, como diría. Nuestro joven Padawan del Instituto Santa Isabel de Hungría, que siempre lleva por bandera con esa emisora de radio. Aquí está también antes lo dijo. Dijo que era para dar el punto joven a la tertulia, ¿no? No. Es el colágeno de Phil Project. Nos resta ganas, ¿no? ¿Qué tal, Ulises? Pues bien, aquí entre risas y jolgorio. Pero bueno, como siempre, pendiendo de un hilo muy fino, que cada vez se hace más pequeño. Pero bueno, yo como hablas, porque hoy tendré que ponerme mucho del lado de Agustín para poder seguir aquí el mes que viene. Sí. Porque a lo mejor este es mi último programa y no lo sabía. Y eso, te interesa siempre hablar de José, que al final. La pelota, ¿eh? Bueno, si le parece, entramos ya en materia. Vamos a escuchar esta primera parte y a la vuelta pues empezamos a dar cada uno su opinión. Arriba un poeta a estas calles, socorridas por las risas de los niños que alumbran los hogares con fresco brillo. El sol juega para deslumbrar el olvido en las esquinas de las azoteas de las casas escalonadas hacia el cielo mítico. Senderos ascendentes que reflejan la luz nocturna de la luna escondida entre las ventanas que miran al mar de siglos. Solidaridad comunitaria entre las grietas de la ausencia que Alonso Quesada cantó en su prosa y lírica al subir la colina para hallar entre las nubes la esperanza, la salvación, no, la belleza silenciosa del risco. Atlántica resiliencia. Sonoro mar del Atlántico, que en labios de Tomás Morales te transformaste en una identidad ciega en la que sentirnos con fuerza. Es la melodía que tocas, acariciando el incesante viento, la que nos conduce a casa cuando perdemos la estela de lo que tenemos. Son las palabras sonoras que jóvenes amantes del mundo escribieron
apellidados Torón, Padorno, Quesada, Morales, Cairasco, Macanti, De la Torre, Betancor, Ojeda o Rivero, las que te desentierran en la noche para hacerte inmortal en la partitura fiel del texto. La literatura de siglos que forja el espejo de todo lo que nos conforma, océano, y fundirnos con el horizonte en la inagotable esperanza de sentir la vida de nuevo. Atlántica resiliencia recorriendo el viento tras abandonar la jaula donde el poema coge cuerpo y fluye, vuela, vive por sí solo, independiente, con nosotros, haciéndonos verso. Quizás nunca. La espera en tu labio se vuelve tediosa en el ojo ambidiestro que mira al horizonte sin hallarse. Quisiera calmarte la paciencia con los ruegos que todavía no siento. Perdóname, diría, mas le mentiría a tu recuerdo. Los poros de la piel, decorados de tierra africana llegada del Atlántico, migrando sin procedencia, te convierten en una estatua quebrada en la inexactitud del tiempo, con grietas en el alma profunda, donde me esperas, aunque yo no te esté buscando. Aún no, quizás nunca. El último baile. Se balancean los sueños agarrados a los párpados dormidos. El ritmo del sexo se pausa, mientras la vida pedalea con las venas llenas de sopor. Sujeté tu boca con la promesa vacía de esperarte. Entonces abrí los ojos, tú ya navegabas hacia otra parte, aún estando en el lugar de siempre. Nos ahogamos en el ensueño, esperando en el aldén de destino impreciso. Después de tanto, el columpio dejó de moverse. Nos volvimos ciegos. La noche se quedó tranquila cuando empezó el vals. Nos amamos hasta morir en el desalojo, con el viento sucumbiendo al rezo, con el mar pidiendo piedad, con la luna apagada como único testigo del crimen cometido por el cuerpo. Arquitectura corpórea. Mi casa es el giro de la llave en tu muñeca. Se construyen hogares cuando entras y sales del umbral de mi asombro. Cuando te recoges y te escondes como un niño ansioso entre mis muslos cálidos tras el frío del aire al cerrar la puerta del desalojo. Quemamos los dados del azar en el chasquido de la cerradura mientras me abrazas con la mirada, saboreando el instante de tenernos al girar el pomo, entrar en el cuerpo y reconocer los espacios de la piel que llamamos hogar y es únicamente nuestro. Bosques claviculares. Contemplé el amanecer en el horizonte de tu hombro. Aprecié el paisaje no figurado del movimiento giratorio de tu cuerpo en mis pupilas. Despertó el cielo desde el bosque de tu clavícula. Te busqué en la palabra mientras seguía amaneciendo, en el puro azul alegre de la estratosfera surgida del ojo. Entonces sonreíste en el sueño y explotó el mundo. Ya no quedaban historias por contar. Tú no lo sabías. Creaste una constelación en la nada. Jugaste a ser un dios desde la inocencia de un instante humano. Así nacen los mundos, desconocidos por la ciencia, durante la noche, con el sudor de una pasión agigantada, con un universo atragantado por todo lo que queremos decir y no contamos nunca.
increíble, ¿no, Manolo? Absolutamente, yo estoy... Te he visto que te he tenido hasta que sacar. Sí, porque claro, a mí así como el fuerte de Pedro es la música, ¿no? Pues lo mío es la voz, evidentemente, cómo juega con las entonaciones y cómo juega con los tonos, cómo somos capaces de subrayar palabras con nuestra voz, que es mucho más complicado de lo que a priori pueda parecer, ¿no? Yo estaba escuchando a Beatriz y estaba alucinando, me encanta cómo ha sabido jugar, además cómo sabe jugar perfectamente con las pausas, cómo crea esa tensión, ¿no? Que a lo mejor te saca, estás como medio embelesado, de repente te despierta y cómo te enfatiza en esas palabras que quiere, subrayar o destacar. Y claro, yo estoy súper pendiente de eso, porque es lo que me apasiona, ¿no? Después de 34 años de profesión, pues uno se fija mucho en esas entonaciones. Y enhorabuena, Beatriz, porque me ha encantado la manera en la que has narrado o en la que has interpretado tu propio poema, que ya eso me parece súper complicado. Sí, no, te agradezco muchísimo tus palabras, efectivamente, viniendo de ti, con tu profesión, toda esa carrera y experiencia que llevas, ¿no? Porque la simbiosis que se genera entre recitar lo que has escrito, que al final, cuando estás escribiendo hay un orden tónico, ¿no? Tonal, mejor dicho, pero cuando lo proyectas a través de la voz, coge cuerpo, ¿no? Esa palabra que tanto he repetido en algunas composiciones, ¿no? Pero tu propia voz coge cuerpo cuando seleccionas una serie de palabras que se van repitiendo como una constante en tus textos escritos. Esa simbiosis, cuando Agustín me dijo de llevarla a cabo, texto escrito y voz, la narración, pues para mí fue un placer, un reto y una experiencia que no voy a olvidar nunca. Sí, porque hay una gran diferencia entre escribir, ¿no? y en este caso la poesía, que a mí me parece súper complicado, el recitar poesía, ¿no? Son cosas diferentes en realidad. Porque que no tiene nada que ver, pero nada que ver. Considero, y no hablo en el caso evidentemente de ella, pues se lo hubiese dicho, pero considero que muchos poetas estropean su trabajo a la hora de recitar. A la hora de recitarlo, sí. Es una cosa que digo muy en serio. Y hay quien recita y escribe y es un ladrillo. Yo pienso que en este mundo un poquito de menos es más, y también a veces controlar los egos hace que ciertos trabajos ganen muchísimo más. Un buen poeta, si lo que sabe es escribir poetas, pues que llame a alguien que sepa recitárselo, porque su producto al final es lo que le va a hacer ganar, es lo que importa, es lo que va a ganar el valor. Sí. No, pero no es el caso de Beatriz, por lo menos yo pienso que no, ¿vale? A mí me ha encantado cómo lo ha recitado. Evidentemente no, por eso lo hemos hecho así. Pero es verdad que muchas veces ocurre eso, ¿sabes? Y eso es una pena. Hombre, a mí me gusta siempre hablar un poco del aspecto literario, ¿no? Que no es que sea mi gran fuerte, pero del conjunto de cosas que engloba, pues es mi mayor fuerte. Y bueno, he de reconocer que yo no sabía mucho de poesía y he tenido que hacer un poco mis deberes, ¿no? He tenido que estudiar un poquito. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, tú que eres una experta, igual me puedes ayudar a entender, ¿no? Pero me encantó que hicieras un pequeño homenaje a las máximas figuras, ¿no? Del modernismo y posmodernismo, de poetas canarios. O sea, me encanta que hayas traído a la vida otros poetas que ya no estuvieron, como Tomás Morales, y otros muchos que mencionas, ¿no? Y eso me ha encantado. Por otro lado, estuve investigando también cómo era la poesía del modernismo y posmodernismo, ¿no? Y una de las conclusiones a las que llegué es que escasea de artificios y utiliza un tono sencillo. Y creo que en cierto modo eso es lo que tú has transmitido también al leer toda tu poesía. Y bueno, y ya por último, para no liarme mucho, también me impactó muchísimo la variedad de poemas. O sea, escribe desde muchos puntos de vista, desde el amor, el erotismo, la belleza física, la belleza espiritual, también sobre la tierra, la vida. Creo que engloba muchísimos aspectos que a todos nos interesa como seres humanos. Así que bravo, enhorabuena, estoy de verdad que encantadísima. Creo que has utilizado unas palabras seleccionadas muy cuidadosamente y cada una de ellas pues transmite exactamente lo que yo, por lo menos lo que yo he sentido, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, porque de hecho esto la palabra no lo evidencia, pero tengo las mejillas sonrojadas de felicidad, Sí. Entre escritoras efectivamente podemos conversar y al final la una aprendemos de la otra a partir de nuestro parecer, ¿no? Desde nuestro punto de vista cuando escuchamos algo, ¿no? Y bueno, me encanta que te hayas fijado como escritora en esa intertextualidad que busco constantemente con
con escritores y escritoras que me han marcado y que parten efectivamente del modernismo y posmodernismo canario, sobre todo la triada modernista. Exacto. De Saulo Torón, Alonso Quesada y Tomás Morales. De hecho, la estructura que seleccioné parte, y lo hemos escuchado ahora, de la siguiente manera, ¿no? El punto de inicio quería que fuese los poemas de mayor homenaje a los escritores, haciendo alusión a sus apellidos, y tiene que ver esos dos primeros poemas con el propio título de este audio poemario, podríamos decir, que hablábamos de cómo llamarlo, ¿no? Sonoridades paisajísticas, porque claro, me viene a la mente el verso de Tomás Morales, Sonoro Atlántico. Claro, cuando yo soy pequeña y empiezo a leer a los modernistas y ya en la universidad me marcan completamente, me di cuenta de que siempre buscan centrarse, buscar una mirada hacia las cosas y generar musicalidad a través de esa mirada. Entonces, claro, todo lo que proyectamos a través de la mirada termina siendo paisaje. Todo espacio, sea un espacio que se mueve, o un espacio físico, o un espacio emocional, porque al final abarca algo de nuestra alma, ¿no? Es paisaje, porque es una interpretación. ¿Y cómo lo interpretamos? A través de la mirada. Y entonces, para mí, todo ese paisaje que se mueve dentro de una para luego generarlo en palabra escrita y a su vez oral, para mí es sonoridad. De ahí el título y de ahí esa clara referencia que quiero buscar. Y hablábamos también del tema de la selección de palabras, de cómo proyectarlas, ¿no? Y para mí también es clave los silencios. Entonces también buscaba constantemente, y gracias a José Agustín en el proceso, cuando estábamos ahí editando y escuchándonos, ¿no? Y ver qué banda, o mejor dicho, qué ambiente musical para luego que él crease y editase, ¿no? Para mí fue clave el silencio, seleccionar esas palabras clave que necesitan un segundo para reposarlas y que luego cojan fuerza, cojan chispa y activen en este caso al oyente. Sí. Pues creo que lo has hecho de una forma fantástica y maravillosa, así que enhorabuena a través de mi parte, por lo menos. Gracias. Ya ellos serán, ya Pedro será más duro contigo. Con Agustín. Yo voy a decir una cosa buena de Pedro, y es que, hablando del tema que acabas de comentar, una frase tuya: vale más un silencio de Paco de Lucía que muchas canciones que hay. Totalmente. Y eso me lo ha dicho el propio Pedro. No va a nombrar a nadie en concreto, pero sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que tiene una importancia sublime en la música. Oye, yo con el permiso de Beatriz, a mí que me gustan mucho los juegos de palabras, yo voy a bautizar esto como poemaudio. Me gusta el poemaudio. Pues yo soy mucho Vale, pero yo soy la generación de martes y 13, ¿vale? Yo tengo mucho con las palabras, entonces caso de poemaudio. Recordar que son con sensación cinematográfica. Sí, sí, eso por supuesto, eso por supuesto. Esto de José Agustín y Spielberg no lo vamos a quitar nunca, por eso no te preocupes. Vamos con el segundo. Perfecto. Huellas del abismo. La huella efímera de toda una tipología de pies en la fina orilla húmeda es la música sorda del fallo, la melodía aguda de los bemoles, la lengua cortada por la mitad. Es la marca que dejamos como símil de los pasos que le regalamos en herencia a lo incierto. En el momento de su contemplación, con el cambio madurativo de las edades que nos reciben, calculamos la profundidad del mal paso, del esguince en el gesto que pagamos por ser humanos. Dos rostros propios que se reconocen entre las piedras diminutas del suelo, hasta que la ola tiene hambre y se la lleva, junto al abismo profundo del paso enterrado, dejándonos tan solo la suela hueca, el golpe del suceso. Desnudo de tiempo. Quiso borrar el margen de la duda en la despedida de un abrazo. Se marchó al cerrar la angustia. El tiempo pasó y el presente se vistió de pasado. A veces me acuerdo de sus ojos en aquel día triste y en cómo me sujetaron cuando hizo eterno su amor ante la complicidad amiga de tantos años. Las despedidas en forma de abrazo son una metáfora del desazón. Encierran emociones muertas que reviven en la ternura de un tiempo sin desvestirse. Amadrinar la palabra.
La bravura del instante que se siente vivo en el silencio inspiratorio acoge en sus entrañas al lírico tendido en sí mismo, apaisado en el papel, con la mirada en el cielo y la literatura sobrecogida en el libro abierto. Canta con la poesía, agarrada a la nocturnidad y su silencio, donde la estela que deja el mundo se halla extendida en la tinta seca, ya desnuda ante el tedio. La escritura se acuesta en la noche con la imaginación furtiva, liberando los anclajes del pensamiento rutinario para desalojar lo vano, desvestir el poema y convertir al creador en su propio texto. Infinito en la existencia, impredecible en su propia fórmula, posible en la incertidumbre de la fijeza y total en la idea que significa lo que no entiende la palabra del poeta, aunque la proclame el viento. Las letras son huellas de la adicción que tiene el ser humano por encontrar la verdad en el reflujo amargo que significa vivir agarrados a los sueños, esperando tan solo un momento para ser, al amadrinar la palabra, eternos. El desvelo del sueño. Baila la brisa nocturna con el desvelo del sueño. Quietud en el griterío distante de las transformaciones del ser, al cambiar de posición y creencia cuando el mundo vuelve a contar desde cero. Es ahí cuando se inicia el regreso. Volvemos a nacer, aprendemos con voluntad a mirar, sintiendo el frenesí del tiempo, que aún no existe en el minuto precedente. Transcurre la noche, apareciendo en la ventana en un segundo impensable, la única firmeza que tenemos, el credo no cantado que bordea nuestra existencia. Se recoge toda la esperanza en el inmenso firmamento. Complacencias. La piel se halla vacía, desfallecida en el oleaje de la complacencia. La oración corrompida se vuelve manipulable en las ganas de la doctrina, en la prisión de la muerte. La libertad se pinta de hipocresía insultante, ausente en los discursos globales, emergente en las chabolas impenetrables. Todo y nada en un vaso medio vacío, en una lágrima seca, en el golpe sordo que nunca llegó a darse. Reina el artificio, se rompe la vida. Por eso, la poesía, una eterna flor posada en nuestra tumba, que rebusca identidades en la vida del ojo, al posarse en la delicadeza de las cosas y sentir los pasos del tiempo, en la vida que pasa y nada deja, tan solo amor, tan solo belleza, solo silencio. En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. No me vayas a pedir un croissant que no tengo, ¿eh? Que te veo. Un viaje a París, quizás. Eso sí. Bueno, Pedro, te toca a ti ya en esta segunda parte. Yo sé que has estado ahí como la lucha libre esperando que te chocaran la mano. Sí. Pues nada, ya te damos el choque de mano, ya puedes opinar. Pues también evidentemente sobre la música y también sobre el texto que hemos escuchado. Vale. Pues mira, casualmente hablando con Agustín, había una cosa que a mí me llamó la atención del texto y luego de la forma en que Agustín compuso. De entrada hubiera parecido lo más lógico componer unas músicas para el poema completo, como un todo. Pero claro, después de escucharlo, realmente lo que Beatriz ha escrito son pequeñas viñetas en las que Agustín se ha sabido adaptar a darle el tono que requería el texto. Agustín ha acompañado en cada momento el ambiente, lo que generaba
esos sentimientos de los que Beatriz habla en cada poema. Se ha adaptado perfectamente y se ha sabido acompañarlo sin taparlo nunca. Porque siempre digo lo mismo, o sea, aquí la estrella es la palabra y es la que debe escucharse y casi te diría que verse. La música ahí debe simplemente respaldarle. Lo importante es la palabra. Y yo lo veo así, por lo menos. En el caso de... hay diferentes detalles, por ejemplo, que me han gustado mucho. Precisamente de el acordeón, de lo que tú hablabas, ese me ha gustado mucho, porque realmente es en arquitectura corpórea, creo. Sí. Y ahí realmente, si te das cuenta, esto es una celebración del sexo, es diversión pura y dura. Y oye, la música que Agustín le pone, entonces es a lo que voy, ¿no? Inclusive, fíjate, la instrumentación ya le da el tono que Agustín quiere, porque es el que requiere el poema. Eso le ha quedado perfecto, y sobre todo, como decía al principio, la inteligencia de no hacer una música continuada, la misma para todo ese cuerpo de poemas que has escrito. Agustín lo ha hecho perfectamente, y además es un punto de brillantez de inteligencia, porque realmente es adaptarse a cada viñeta, porque es realmente lo que hace Beatriz, dibujar momentos. Cierto. Eso es lo que hace, en mi opinión, vamos. Sí, yo voy a hacer un pequeño inciso, porque tengo que explicar una cosa de este poemario, y es que se diseña de una manera, en conjunto con Beatriz, que nosotros imaginamos dónde lo va a recitar. Por eso hay una intro de unos pájaros y un final de unos pájaros, que si no explico lo que es, dirán, ¿y esto por qué? Pues tiene un sentido. Hay que imaginarse que aquí la poeta está en un entorno natural y empieza a recitar. Y la música, lo que está acompañando, es la imaginación, lo que está transmitiendo la poeta dentro de ese entorno. De ahí que estemos imaginándonos que pues eso, que ella está pues en una zona abierta de un campo, de algo, en su soledad, hablando con sus sentimientos, consigo mismo, realmente. Y lo que está transmitiendo la música es lo que hay en la imaginación y en sus sentimientos, ¿sabes? De cada poema. De ahí que haga un paréntesis al principio de cómo se adentra y un paréntesis, y se cierra el paréntesis de cómo se sale. Vale, eso hay que explicarlo, de que cada música, cada poema tenga su propia melodía. Lógicamente. Sí, de hecho yo quiero añadir algo, porque una cosa muy curiosa fue la siguiente. Cuando lo escribo, es decir, ahí como la faceta de escritora, yo pienso en un eje vertebrador que era la simbiosis, la simbología de la sugerencia y el erotismo del cuerpo y la tierra, de la naturaleza, porque al final hay mucha musicalidad en el crujir de la madera, la ruptura del agua, el choque del agua con las rocas, etcétera, ¿no? El sonido de los pájaros. Y cuando ya estamos en proceso de grabación, claro, ya pasas a la faceta de narradora, o en este caso de recitadora, ¿no? Y de repente Agustín me dijo, ¿dónde quieres estar? Es que hay que decir, es que me encantó, porque claro, cuando lo escribes estás pensando en movimiento, pero tienes un concepto, en este caso la relación del cuerpo humano con ese origen primigenio vinculado a la naturaleza y su sentir. Pero cuando estás dándole voz y te dice dónde quieres estar, entonces hay otro viaje. La sugerencia se amplía y entonces entra de lleno la música. Y esto es importante, porque la poesía lírica, de la lira, del instrumento de la lira, la poesía es la sugerencia del sentir, y eso requiere música. Qué bueno. Claro, Agustín, en el fondo lo que te da es el decorado para lo que tú sientes. Exacto. Es lo que te está poniendo. Realmente. Y luego, por ejemplo, fíjate, esta es la primera vez, si yo no estoy equivocado, y creo que es así, que tratamos un texto poético. Entonces, fíjate, a mí la sensación que me ha dado es que las palabras que ha utilizado Beatriz, ha dibujado un cuadro y el color lo ha puesto la música de Agustín. El cuadro es mucho más completo, ahora se ve completamente. Quizá en el caso del texto de tipo poético, quizá es donde mejor cuadra las músicas que Agustín compone, independientemente de que en la prosa también, pero claro, la poesía es otra cosa. Y la poesía y la música van ligadas de la mano desde toda la vida. Vamos con la parte joven de la tertulia, Ulises. Pues mira, ya solo cuando lo leí me parecía que era algo sencillo de leer, pero ojo, eso no es malo, se me hacía ligero. Muchas veces los poemas les pasa una cosa, y es que llega un momento que te lees 10 poemas y al quinto ya estás cansado. Pues aquí no, cada poema, si bien todo sucedía en un ámbito y giraba en torno a lo que ha dicho Beatriz, que es la naturaleza y la relación con el cuerpo, hacía que cada momento fuera único, que te dieras cuenta de que hay un desarrollo, como si pasara un día entero en un bosque, perdida, como si estuviera de camping. Y lo que me ha gustado es que a la hora de añadirle esa música y esa voz, ambas siguen siendo ligeras, haciendo que te quedes como en una sensación de que tú a lo mejor estás flotando en el cielo, viendo cómo pasa ese día, viendo a esa persona en ese bosque caminar. Se hace de noche, empiezan esas
esos momentos más quizás calmados, más suaves, y cuando se hace día vuelve esa tonalidad quizás más alegre, más luminosa, más viva. Y como tú decías, al abrir con los pájaros y al cerrar con los pájaros, dejas claro ese ciclo, ¿no?, del día y la noche. Hay un momento en el que es todo mucho más visual, más entretenido, llegando hasta el punto de París. Y llega un momento donde se apaga todo, y es ese momento de la noche, donde normalmente es todo más calmado, más apaciguado, donde el silencio es incluso más melodioso y musical de lo que puede llegar a ser en un día normal y corriente. Y cuando vuelve a ser de día, sigue manteniendo ese estímulo, ese momento, esa correlación entre el cuerpo y la naturaleza. Para que digan que no hay futuro, ¿eh? ¿Qué pasa? Totalmente. Por favor. Qué maravilla escuchar. De hecho, la cara de José Agustín ha sido, no lo puedo quitar, o sea, esa es lo que ha hecho su cara. Me sorprendió, la verdad, la forma en que, la percepción que también le transmite lo que es el conjunto del trabajo que he realizado, ¿sabes? Y me parece increíble que te haya llevado a esas circunstancias, me gusta muchísimo, ¿eh? Porque también está lo que digo yo, los puntos de vista de cómo vemos y cómo escuchamos las cosas. Y hay un dato que dijiste que me hizo mucha gracia, que es el punto de vista de psicológico de la mirada de helicóptero. O sea, a ti te transmite el verlo desde arriba, desde ese plano. Eso me resultó muy curioso. Yo, en cambio, cuando compongo el trabajo, estoy en primer plano. Sí. Me siento ahí, directamente. Estoy andando yo, cuando estoy oyendo la música por los lugares. Tú, en cambio, lo has visto desde vista aérea. Yo también lo veo como anclado a la tierra, ¿no? Y claro, también ven la modernidad de los drones, es lo que tiene. Pero también eso es lo maravilloso de esta obra de arte. De esa y es que cada persona lo puede percibir desde un punto de vista individual, y hasta hoy, como todavía podemos hacer eso, es lo más maravilloso que hay. Y yo que lo sentí como unas olas que vienen y van, cuando ya me dio el resultado final. Pues claro, al final, ¿por qué como una ola? Porque cuando grabamos lo saqué todo de mí a través de la palabra y de ese contenido escrito. Pero cuando me llega, la ola vuelve, es el trabajo realizado final por Agustín. Entonces lo recibo y mi mirada, hay un momento en el que puede salir y entrar de una manera pues frontal, me atrevería a decir, a la intensidad de los poemas. Y me gustó mucho ese concepto de cuadro, ¿no? Porque al final cualquier cuadro es perspectiva. Totalmente. Y como cada uno podemos sentirlo de una manera diferente, una percepción distinta, es como estar delante de un cuadro surrealista, por ejemplo, y que cada uno puede interpretar un concepto onírico. La poesía te sugiere, ¿no?, conceptos. A eso me refería yo con el tema de lo que dibuja la palabra, lo colorea Agustín con la música. Porque realmente lo entiendes y lo percibes como un todo. La dimensión es mucho más amplia y más completa. Yo venía ahora precisamente escuchándolo, anoche lo había escuchado 2 o 3 veces y ahora venía escuchándolo también, y cada vez que lo oigo lo veo más compacto. Es decir, ahora mismo tú me dices de separar música y texto y te diría que no. Ahora mismo está perfecto como está encajado, pero perfectamente. Bueno, para ir poniendo punto y final, si quieren opinar algo más, Ulises. Aunque lo que has dicho te ha quedado, vamos, de 10, pero vamos, si quieres añadir algo más. Me ha ganado la estancia otro mes, ¿no? Sí. Te quitamos la nominación. Te quitamos la nominación. Y te vamos a subir el sueldo, además. Bueno, eso es más complicado. Elena González. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer estar aquí hoy con ustedes, como siempre. Y Beatriz, un honor poder haber hecho un amago de crítica hacia tu gran talento. Gracias a ti. Gracias a ti. Pedro, a ti te veo mañana. Bueno, tampoco me voy a despedir mucho, porque mañana a las 5 de la tarde tenemos ese espacio. Esto es música. Exacto, mañana estamos aquí. Por cierto, voy a traer un discazo, ¿eh? Sí, ya vi. No, yo no digo nada, yo no adelanto nada. Ya solo lo revelas tú mañana a partir de las 5. Gracias, Pedro. A ti. Beatriz, un placer, de verdad, que hayas estado aquí en Café de Tarde, que hayas estado en ese espacio de Field Project. Y bueno, y espero compartir algo más de Antena, que te vengas otro día y nos tomemos el café aquí y conozcamos un poquito más de tu extensa trayectoria, a pesar de la juventud. O sea, que eres muy jovencita, pero vamos, ya tienes un presente y evidentemente tienes un futuro por delante maravilloso. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo creo que a través de la conversación una ve las cosas de otra manera y además de forma sumativa. Me llevo tantas palabras de cariño y trabajo profesional a través de sus opiniones que me siento inspirada, que voy a salir de aquí, me voy a tomar otro café, me voy a poner a escribir gracias a ustedes.
ustedes y acepto esa invitación. Volveré. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Y José Agustín Acosta, el nexo de unión de todo esto, aquel loco que soñó que esto podía ser real y cada vez más palpable. Sí, no, ya es real, ya. Sí, vamos, absolutamente. Es perfectamente real y la verdad que voy a intentar, sobre todo con este género, vamos a intentar potenciarlo un poquito más con lo que se ha hecho aquí. Estaba hablando también antes con Beatriz de intentar llevarlo incluso a más autores, para que tenga también salida tanto para la poesía aquí en Canarias, que creo que es necesario, como para el proyecto también se vaya dando a conocer, que creo que lo merece. Gracias, José. Hasta el primer jueves de mayo. No, nos iríamos a mayo. Espero que no sea el día 1, que el día 1 es el festivo. Sí. Ese es miércoles. Eso es un miércoles. Ah, vale, entonces será... El 2. Porque España es el único país del mundo que celebra el Día del Trabajador descansando. Vamos así. Gracias, hasta mayo.